Madrugada del 18 de enero de 2020, Villa Gesell. Una discusión dentro del boliche. Afuera, un cerco, puñetazos y patadas sobre Fernando Báez Sosa, de 18 años. Celulares encendidos, el asesinato más filmado de la crónica negra argentina. Un mes después, el país en la calle pidiendo justicia. En febrero del 2023, la justicia habla. 5 perpetuas, 3 condenas a 15 años. Hoy, sin morbo y con respeto, reconstruimos qué pasó y por qué. Bienvenidos al canal. El caso de Fernando Báez Sosa es quizás uno de los más indignantes, inaceptables y cobardes, por supuesto, de nuestra historia criminal argentina. Pero antes que nada quiero ponerte en contexto. Siendo yo del 93, teniendo 32 años, sé de primera mano lo que es la salida de un boliche y los problemas que se generan ahí. También sé de primera mano lo que es que varios, cobardemente, ataquen a una persona que ya no puede defenderse. Teniendo esto en cuenta, riña o no, premeditación o no, alevosía o no, los rugbyers tienen que estar presos. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. Villa Gesell, enero del 2020. Fernando Báez Sosa, de 18 años, llega con amigos y su novia para unas vacaciones cortas. Se hospedan en el hostel Hola Hola. Esa noche, el plan es ir a la discoteca Lebrick. 2 grupos y 2 noches paralelas y vidas paralelas, Fernando y sus amigos, y por otro lado un grupo de rugbyers de Zárate que aparentemente ya tenía antecedentes de peleas y hostigamientos. Aproximadamente a la 1:30, Fernando y su grupo entran al boliche. Cerca de las 3 de la mañana llegan los rugbyers. A las 4:30 adentro se produce un incidente. Según la sentencia de primera instancia, se producen empujones entre los 2 grupos. La seguridad expulsa a Fernando. Tiempo después a Thompson. Aquí se produce el famoso video donde se ve sobre todo a un grupo totalmente incontrolables. Hay enojo y tensión. Afuera se abren 2 escenas distintas. Fernando se queda en la vereda con su grupo, toman un helado y esperan a los demás. 10 minutos después, a las 4:44, se produce el ataque. Uno lo golpea por atrás y otro después de frente, mientras otros integrantes agreden a los amigos para impedir que lo auxilien. La duración del ataque fue de 50 segundos, medio minuto y un poco más que lo cambia todo. Fernando cae al suelo y recibe patadas en la cabeza y el cuerpo hasta perder el conocimiento. La causa de muerte, hemorragia cerebral masiva. El inicio queda registrado por el propio grupo atacante con un celular. Esas imágenes se viralizarían en la madrugada. Testigos informan expresiones racistas durante el ataque, durante la agresión. También hay otro lesionado del grupo de amigos de Fernando que intenta intervenir. Tras la golpiza, los rugbyers regresan a su hospedaje, se deshacen de ropa con sangre y a las 5:30 cámaras los registran en un McDonald's. Circulan selfies tomadas minutos después y mensajes internos. A las 10:38 de la mañana, la policía bonaerense detiene al grupo. Este es el punto de quiebre que activa la causa y el seguimiento a un público masivo. Fernando José Báez Sosa nació en Buenos Aires el 2 de marzo de 2001, único hijo de Silvino y Graciela, inmigrantes paraguayos. Vivía con ellos en Recoleta. Estudió en el colegio Marianista de Caballito, siendo prácticamente el primer becado, y egresó con orientación en humanidades y ciencias sociales. Detrás del nombre del expediente había un pibe de 18 años, de familia laburante, valores claros y proyectos a futuro. En 2019 aprobó las 6 materias del CBC para entrar a Derecho en la prestigiosa Universidad de la UBA. Admiraba a Fernando Burlando, quien luego representaría a sus padres en la causa, y compartía carrera con su novia, Julieta Rossi, iniciando planes bien de primera juventud: estudiar, salir con amigos, vacaciones, una vida normal para un muchacho normal. 10 jóvenes fueron identificados por el caso Báez Sosa: Luciano Pertossi, Blas Inali, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Máximo Thompson, Matías Benicelli, Ayrton Violás, Lucas Pertossi
Pertossi, Juan Guarino y Alejo Milanesi. En la etapa investigativa, 8 quedaron procesados por el juzgado de garantías número 6 de Dolores, a pedido de la fiscalía, todos de Zárate y conocidos mediáticamente como los Ratbier, por su vínculo con este deporte. Un dato clave en el relato público: el deporte como identidad grupal. No explica el delito, pero sí ayuda a entender la cohesión con la que se movían. Dentro del grupo, Máximo Thompson emergió como figura destacada por su trayectoria deportiva, donde llegó a jugar en el CASI, y los medios, más también por la investigación, lo marcaron como el líder del grupo y también como el más implicado. Guarino y Milanesi fueron señalados en un inicio, pero no quedaron entre los 8 procesados rumbo al juicio. Tras las detenciones y el silencio inicial en fiscalía, el caso se mueve rápido. Parte del grupo va a Pinamar y parte queda en Villa Gesell. Empiezan a entrar videos de testigos, cámaras del boliche y de la propia gente que pasaba por la vía pública. Desde el minuto cero, el expediente tiene algo que pocas veces vemos: pruebas audiovisuales en abundancia. En la casa que alquilaban se encuentra ropa y zapatillas con sangre. A una de ellas se le hace una escopometría para comparar suela más impacto en la cabeza de Fernando. Se secuestran celulares y el peritaje confirma que uno de los imputados grabó el inicio del ataque. La autopsia concluye: shock neurogénico y hemorragias internas por múltiples golpes. Esto fija 2 ejes: la mecánica del ataque y la capacidad de daño aun cuando la víctima estaba indefensa. Es decir, aun cuando Fernando ya no podía defenderse y estaba tirado en el piso, siguieron atacándolo. Llegan las ruedas de reconocimiento. Se identifica a la mayoría. Milanesi no es reconocido. La calificación evoluciona de homicidio en riña a homicidio calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas, que la pena es perpetua. Thompson y Ciro Pertossi son señalados como autores. Otros quedan como partícipes necesarios. Todos serían enviados al penal de Dolores. El 10 de febrero del 2020, la fiscal Zamboni pide prisión preventiva para los 8. Milanesi y Guarino quedan en libertad provisional, sin méritos suficientes para ubicarlos en la agresión. Hubo un debate técnico, por supuesto. El juez de garantías sugiere un doblemente agravado con alevosía. Días después, la fiscal amplía coautoría a los 8 detenidos. Sin embargo, en abril del 2020, la Cámara de Dolores rectifica la preventiva y mantiene la calificación. Presuntamente Thompson y Ciro Pertossi como coautores a los otros 6 partícipes necesarios. Guarino y Milanesi más tarde serían sobreseídos. 12 horas después del crimen, detienen en Zárate a Pablo Ventura. El motivo fue que, según la fiscalía, su nombre habría sido mencionado por uno o más detenidos y habría prendas con sangre vinculadas a él, pero esas supuestas declaraciones no figuran en el expediente. Lo trasladan esposado a Villa Gesell, pasa 4 días preso. Como después se sabría, cuando tienen a los Ratbier en la casa que alquilaban, Thompson daría su nombre diciendo que había escapado a Zárate. Acá tenemos un primer aprendizaje que muestra una vez más la cobardía de quienes perpetraron el delito. Crearon un daño colateral a una persona que ni siquiera estaba ahí y que nada tenía que ver con ellos. Días después, la justicia lo verifica. Esa noche cenaba en Zárate con su familia, donde fue captado por cámaras. Como era de esperarse más tarde, queda sobreseído. Quisieron dejarlo pegado a algo que ni siquiera estaba en su conocimiento, donde ni siquiera había estado. El chico estaba cenando con sus padres. Al peritar celulares de los imputados aparecen memes e insultos hacia Ventura, sugiriendo acoso previo. En 2021, su familia demanda al Poder Judicial por daños y detención ilegítima. En el juicio, un policía declara, por supuesto, que Máximo Thompson fue quien lo señaló, aunque no quedó asentado en el expediente. Finalmente, 8 imputados quedaron procesados con preventiva. La hipótesis judicial describe ataque coordinado, patadas dirigidas a la cabeza de Fernando y bloqueo del entorno. Máximo Thompson se lo señala por puños y patadas en la cabeza cuando Fernando ya estaba en el suelo. Las pericias concluyen que la impronta de una zapatilla en el rostro corresponde a Thompson y la sangre coincide con Fernando. También se halló sangre en camisa y mano derecha. Ciro Pertossi en el video lo derriba por la espalda y le aplica golpes. Se encontró sangre de la víctima en su ropa. Enzo Comelli aparece en el video entre los primeros atacantes y luego golpea a amigos de Fernando. Blas Sinali se lo ve agrediendo a Tomás, amigo de Fernando, y la pericia constata material genético de Sinali
Nali bajo una uña de Fernando. Matías Benicelli, rol de Arenga en la escena, tiene ADN de la víctima en su camisa y zapatilla. Luciano Pertossi participó en la pelea dentro del boliche. En la calle se lo ve golpeando a Tomás de Alessandro. Luego se detecta sangre de Fernando en su camisa. Lucas Pertossi filma el inicio del ataque y luego se suma. Se lo ubica agrediendo a Tomás. Ayrton Violás se lo sitúa muy cerca de Thompson durante la golpiza. Rol atribuido de Arenga no se lo ve golpeando. Acá el patrón que marca el expediente es concurso predeterminado. La emboscada, el derribo, las patadas en la cabeza y el cerco que hacen para que los amigos no puedan ayudarlo. Clave de esto, los videos y las pruebas de ADN. También la escopometría. El caso llega al tribunal en lo criminal número 1 de Dolores. La presidencia de María Claudia Castro y los jueces Cristian Rabaya y Emiliano Lazzari. La fiscalía de juicio número 8, Juan Manuel Dávila. La querella, los padres de Fernando, Silvio Báez y Graciela Sosa, representados por Fernando Burlando. Fabián y Facundo Amendola y Germán Facio. La defensa de todos los rugbyers está a cargo de Hugo Tomei, con Emilia Pertossi, hermana de los imputados. Acá se cruzan tres miradas, la de la fiscalía, la de la querella y una defensa que va a discutir dolo, alevosía y pruebas de obtención. El 2 de enero de 2023 arranca el debate, 130 testigos en 2 semanas y media, videos, pericias, ruedas, chats y cámaras de seguridad. El 18 de enero cierra la prueba. Se fija 25 y 26 de enero para alegatos. Lo distintivo es que fue el asesinato más filmado, por eso la cronología de 50 segundos. Y las trazas de ADN más los peritajes se vuelven el eje. El 25 de enero, la fiscalía y querella piden perpetua para todos, por homicidio doblemente agravado, concurso premeditado y alevosía. Toma la palabra Graciela Sosa, el momento más conmovedor de la audiencia. El 26 de enero, la defensa pide absolución. Sus ejes: no hubo dolo, no hubo plan para matar en 7 minutos, no hubo indefensión y nulidades por secuestro de celulares y prendas. La acusación ve ejecución alevosa. La defensa trata de bajar a asesinato en riña, tratando de sacar la intención de matar, y cuestiona cómo se obtuvo la evidencia. El 6 de febrero de 2023, el tribunal condena a los 8, condenando a perpetua a Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi. Como partícipes secundarios, a 15 años, a Ayrton Violás, Blas Inali y Lucas Pertossi. Durante la lectura, Thompson se desmaya. La audiencia se interrumpe y se reanuda sin su presencia. El coautor es quien ejecuta el núcleo letal. El partícipe secundario es quien contribuye a que ese hecho sea concretado. La muerte de Fernando fue provocada por un shock neurogénico por múltiples traumatismos de cráneo con hemorragia masiva, una muerte instantánea. El tribunal habla de su mecánica, de 2 acuerdos sucesivos: dar una golpiza, una vez en el piso, dar muerte. Esto configura concurso premeditado. La alevosía es porque la víctima cae y queda indefensa. Ahí se encontraron patadas a la cabeza, más los videos, testimonios, ADN y el estudio de escopometría, como la huella de zapatilla de Thompson en la cara de Fernando, más sangre de la víctima en prendas de varios de ellos. A Lucas Pertossi se le detecta ADN en una uña de Fernando, pero el tribunal no lo ubica entre quienes golpearon en el piso, por posible transferencia previa dentro del boliche. Se rechaza la hipótesis de riña. No hay reciprocidad de ataques, hay emboscada, derribo y prácticamente golpe sin parar una vez que estaba en el piso. Esto explica por qué 5 van a perpetua y otros 3 a 15. La muerte de Fernando tuvo varias repercusiones: movilización nacional y fuerte cobertura en Argentina y Paraguay, comunicados, renuncias y debate público. Inclusive algunos de los rugbyers se abrieron de su defensa luego de la sentencia, lo que muestra un quiebre. Muchos dejaron de tener como abogado a Hugo Tomei y se fueron abriendo. En una entrevista a Thompson, este llora desconsoladamente y trata de mostrarse más humano. En 2025, Netflix estrena 50 segundos, donde hubo varias críticas porque muestran entrevistas con los imputados, pero la realidad es, aunque como se escuchó varias veces de ellos que no querían que la situación terminara así, aún así deben estar presos, porque nadie que tenga una riña debe seguir golpeando sin parar a alguien que ya no puede defenderse.
sé, a alguien que está en el piso tirado, que es golpeado entre varios cobardemente y que, por más de todos estos analismos, nadie debe tener riñas fuera de los boliches. Algo que explotó con Fernando y su caso, pero que fue habitual por muchos años. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Desde ya comentame qué opinás respecto al caso de Fernando. Una herida que no debe ser olvidada, que movió y marcó una problemática que es la salida de los boliches y sus problemas. De cómo como sociedad tenemos que aprender. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video. Te amo, Fernando, con toda mi alma.